El día de hoy nos preocupa de sobremanera esta declaración abierta de la nueva encíclica del Vaticano, Fratelli Tutti, como la fraternidad de todos. Fraternidad, una palabra evidentemente perteneciente a una de las logias más antiguas del mundo, la francmasonería, que se enuncia a sí misma como la fraternidad universal. De carácter globalista y centralizada, la fraternidad universal siempre se ha movido en la oscuridad, entre las rendijas del poder. Sin embargo, hoy abiertamente muestra los hilos del titiritero, incluso en un lugar tan relevante para la historia del mundo como es el Vaticano. Todos los eventos trascendentales de la historia estuvieron marcados primero por una encíclica papal. ¿Qué pretende anunciar Fratelli Tutti? ¿El imperio totalitario de los masones? ¿Te acuerdas cuando salieron al aire las llamadas telefónicas en medio por las negociaciones con Irán? Sí, claro. Hay una charla de Yusuf, ¿te acuerdas de Yusuf? Sí, sí, Que habla con de la con un verdulería. Karim no sé cuánto. Lo publicó La Nación y después desapareció. Yusuf le cuenta a Karim que había tenido un encuentro con el jefe de la inteligencia del Vaticano acá, porque Bergoglio tiene un jefe de inteligencia acá, yo lo conozco. El jefe de inteligencia... ¿Es un cura o, No, es o un civil? El jefe de inteligencia le dice a Yusuf que él es masón, él, el jefe de inteligencia, y el Papa también. ¿No son acaso los valores del cristianismo totalmente opuestos a los valores de este tipo de logias? Si pensabas que el mundo no era ya un lugar lo suficientemente turbio, lo que te voy a contar a continuación va a marcar una gran diferencia. ¿Qué pasa si te digo que el mundo está totalmente controlado por las grandes logias? ¿Qué pensarías al saber que Francisco Bergoglio, quien renunció al título de vicario de Cristo, está detrás de un plan que anuncia el fin del mundo? No escuches lo que dicen, mira lo que hacen. ¿Y qué está haciendo Bergoglio? Declarar al mundo bajo los valores y preceptos de la masonería. Los masones afirman que el poder político no es objeto de la masonería. Pero, ¿sabías que es mucho más probable que un masón llegue a un cargo político que una persona común y corriente? Noi cristiani non possiamo giocare da Pilato, lavarci le mani. Non possiamo. Dobbiamo immischiarci nella politica, perché la politica è una delle forme più alte della carità, perché cerca il bene comune. E i laici cristiani devono lavorare in politica. Serge Abad Gallardo, un ex alto funcionario del gobierno de Francia que perteneció a la masonería durante 24 años y llegó a ocupar un alto rango, ha dicho que los masones representan alrededor del 0,03% de la población francesa, y sin embargo el 35% de los diputados y senadores de Francia son masones. Es 120 veces más probable que un masón se convierta en diputado o senador a que alguien que no lo es. También nos dijo, no es absolutamente ninguna teoría de conspiración decir que la masonería tiene un fuerte poder político sobre la sociedad. Hay pruebas sólidas. En Francia, por ejemplo, la ley que permite la píldora anticonceptiva de 1967 fue iniciada por Lucien Neuwirth, que era masón. Además, la ley francesa sobre el aborto, 1975, fue promovida por Simone Weil. No sé si ella misma era masón, pero al menos abiertamente estaba muy cerca de los ideales masónicos, ya que recibió vibrantes tributos de las más grandes logias masónicas francesas en su muerte en el 2017. Según muchos expertos, la encíclica del Papa Fratelli Tutti es el anteproyecto masónico para el nuevo orden mundial, completo con esa herejía fundamental que abraza a todas las religiones, como instrumentos del único Dios en quien todos creemos, musulmanes, judíos y cristianos, el gran arquitecto. A continuación vamos a leer algunos de los pasajes. Las diferentes religiones basadas en el respeto a cada ser humano como criatura llamada a ser hijo de Dios, contribuyen significativamente a construir la fraternidad y defender la justicia en la sociedad. El diálogo entre los seguidores de diferentes religiones no tiene lugar simplemente por el bien de la diplomacia, la consideración o la tolerancia.
En palabras de los obispos de la India, el objetivo del diálogo es establecer la amistad, la paz y la armonía y compartir valores y experiencias espirituales y morales en un espíritu de verdad y amor. La Iglesia valora las formas en que Dios obra en otras religiones y nada rechaza de lo verdadero y santo en estas religiones. Ella tiene un gran respeto por su forma de vida y conducta, sus preceptos y doctrinas que a menudo reflejan un rayo de esa verdad que ilumina a todos los hombres y mujeres. Un viaje de paz es posible entre religiones. Su punto de partida debe ser la forma que Dios ve las cosas. Dios no ve con sus ojos, Dios ve con su corazón. Y el amor de Dios es el mismo para todos, independiente de la religión, incluso a los ateos. Su amor es el mismo. Cuando llegue el último día y haya suficiente luz para ver las cosas como realmente son, nos vamos a encontrar bastante sorprendidos. ¿De qué nos vamos a sorprender? ¿De cuál es el verdadero Dios de esta nueva religión? Se trata de la agenda masónica, la hermandad universal del hombre, este nuevo humanismo ateo que Pablo VI llamó Vaticano II, pero que el cardenal Suenens declaró la Revolución Francesa de la Iglesia, ya que intenta incluir todos los sabores de religión e incluso ateísmo y antivalores en la búsqueda de la nueva fraternidad que no tiene a los principios bíblicos como su cabeza. La Escritura es clara y al respecto nos dice: no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. El ecumenismo nos predica una hermosa y gloriosa unión. Desafortunadamente, esa unión o ecumenicidad no es para fortalecer el cristianismo, sino al contrario, para destruirlo. El Vaticano es el país más pequeño del mundo, tanto en extensión como en población, con tan solo 0,44 kilómetros cuadrados de superficie y 4 kilómetros de fronteras. Tiene apenas 900 habitantes. Pero, según la Oficina Central de Estadísticas de la Iglesia, en una población mundial de 7.500 millones, los católicos bautizados serían sobre 1.300 millones, el 17,7% de la población del mundo. Cerca de 1 de cada 5 personas del mundo se considera de la religión católica. Estos datos impresionantes nos dejan saber el gran poder y posición que tendría el Vaticano alrededor del mundo. Un dato no menor es que el actual Papa Jorge Bergoglio es el primer Papa jesuita. ¿Es acaso el Papa Negro del cual hablan las profecías de San Malaquías? Casualmente coinciden absolutamente en todo. Los jesuitas parecen cualquier cosa excepto personas de valor moral o religioso. El juramento jesuita es uno de los más execrables enunciados que dista mucho de los valores del cristianismo. Yo declaro que no tengo opinión o voluntad propia, pero sin duda alguna obedeceré cada orden que yo reciba de mis superiores en la milicia del Papa y de Jesucristo. Aún más, prometo y declaro que cuando se dé la oportunidad, conduciré una guerra implacable, ya sea secreta o públicamente, en contra de los herejes, de los protestantes y de los liberales, como he sido instruido para hacer, exterminar y destruirlos de la faz de la tierra, y no haré diferencia en edad, sexo o clase, y ahorcaré, quemaré, herviré, cocinaré, pelaré, estrangularé y enterraré a esos herejes vergonzosos, destrozaré sus estómagos y los úteros de sus esposas, y aplastaré contra la pared la cabeza de sus hijos, con el propósito de destruir por siempre su horrible raza. Si esto no puedo hacerlo abiertamente, administraré de manera secreta tazas con veneno, la cuerda de la horca, el acero de la daga, el plomo de la bala, sin importar el honor, el rango o la autoridad de la persona o personas, tal como sea instruido en cualquier momento por un agente del Papa o de un superior de la Hermandad de la Fe Sagrada de la Orden de los Jesuitas. En confirmación de esto, yo dedico mi vida y mi alma y todos mis poderes corporales, y con esta daga que hoy recibo, yo suscribiré mi nombre, escrito con mi propia sangre, como testimonio, y si muestro falsedad o debilidad en mi determinación, que sean mis compañeros soldados de la milicia del Papa quienes corten mis manos y mis pies y mi garganta de oreja a oreja,
que abran mi estómago, me quemen con sulfuro, con todo el castigo que pueda ser infligido en mí en esta tierra, y que mi alma sea torturada por demonios por siempre en el infierno eterno. Este juramento también lo realizó Francisco Bergoglio para los jesuitas. Los jesuitas han sido por años más que una institución religiosa dentro del catolicismo, sino que también es conocido porque están fuertemente ligados a grupos intelectuales progresistas y suelen mucho también tener influencia en hartos cargos políticos alrededor del mundo. ¿Sabías además que los jesuitas fueron expulsados de la Iglesia Católica por conspiración? Uno de los datos más llamativos de la situación de la Compañía de Jesús en el siglo XXI es la pérdida de 30.000 miembros en los últimos 25 años. Perdieron el 44,9% de su nómina desde el Vaticano II. Tenían 36.000 afiliados en 1965 y ahora no llegan a 20.000. Los demás están infiltrados en otras posiciones políticas o de la Iglesia alrededor del mundo. Con el tiempo, sin embargo, este ejército de Cristo al servicio directo de los papas se convirtió en una de las máquinas ideológicas más poderosas que existe en la Tierra, y la admiración sumó más tarde la inquina por su presencia en todos los cenáculos políticos de importancia y hasta en los confesionarios y gabinetes más privados de las familias reales, rectoras de los gobiernos absolutistas. Hoy la verdad es que los jesuitas, con el Papa Francisco a la cabeza, gozan de bastante buena prensa. Y es que en los últimos años, de fuerza de choque de los papas del Vaticano y de cuerpos de élite de la Iglesia Católica, los jesuitas han pasado a ser sospechosos del progresismo. Por si fuera poco, los ejercicios espirituales de San Ignacio, libro del cual se declaró admirador Lenin, se edita regularmente en las escuelas de negocios, y el peso de los jesuitas en la vida social en todo el mundo y particularmente en la enseñanza les está prestando un prestigio entre los no creyentes o los más alejados del núcleo duro de la Iglesia. Es interesante que muchos teólogos e investigadores afirman que las iniciaciones y ejercicios de los jesuitas son similares a las de los masones. La masonería se caracteriza por su relativismo religioso, filosófico y moral, público y privado, y estas características no impiden el diálogo y permiten la influencia en los diferentes dogmas religiosos. Históricamente, varios papas han denunciado a la masonería como la antítesis de la fe y el cristianismo. Desde 1738 y la publicación de In Eminenti Apostolatus, los católicos tenían prohibido unirse a ellos. Sin embargo, cierta confusión ha nublado las mentes de los católicos. Si bien un cambio de 1983 en la ley canónica pareció eliminar la excomunión como pena por ser miembro, Joseph Ratzinger escribió que cualquiera que se inscribe en la masonería está cayendo en un pecado grave y no podría recibir la comunión. Sin embargo, con Bergoglio, esta vez es diferente. En un reciente comunicado, la Gran Logia proclamó que en los 300 años de la masonería moderna se ha basado en una fraternidad universal de seres humanos que se llaman hermanos y hermanas entre sí, a pesar de sus respectivos credos, ideologías, color de piel, antecedentes sociales, idioma, cultura o nacionalidad. Exactamente lo mismo que declara Fratelli Tutti y hasta en idéntico orden en los enunciados. En Fratelli Tutti, el Papa abraza la fraternidad universal, el gran principio de la francmasonería moderna. La declaración de la francmasonería incluso citó la encíclica de Francisco. También debemos reconocer que en ocasiones se encuentran formas destructivas de fanatismo entre los creyentes religiosos, incluidos los cristianos. Ellos también pueden verse atrapados en redes de violencia verbal a través de Internet y los diversos foros de comunicación digital, incluso los medios católicos. Los límites se pueden traspasar, la difamación y la calumnia pueden convertirse en algo común, y todas las normas éticas y el respeto por el buen nombre de otros pueden ser abandonados. ¿Cómo puede contribuir esto a la fraternidad que nos pide nuestro Padre común? Church Militant afirma que la encíclica se abstiene de mencionar la evangelización o la proclamación del Evangelio, y en cambio blande su propia raza de fanatismo, los repetidos pronunciamientos de la izquierda marxista sobre la migración, los mercados, el populismo
el nacionalismo, la redistribución de la riqueza, la propiedad y la pena de muerte, entre otros. Los globalistas también están aprovechando la encíclica con la ayuda del clero marxista para impulsar a las mujeres en el clero, estructuras que sienten que deben ser modificadas en sintonía con su enseñanza y moral en pos de esta revolución. Un teólogo marxista ha cantado alabanzas a la última y más larga carta del Papa Francisco a los obispos del mundo. El ex franciscano y teólogo de la liberación, Leonardo Boff, promocionó la encíclica de Francisco de 43.000 palabras, Fratelli Tutti, firmada el 3 de octubre en la tumba de San Francisco de Asís, en Italia. Boff comparó la nueva encíclica de Francisco con una lámpara que se utilizará para negociar las nubes oscuras de los tiempos actuales. Boff, amigo de Bergoglio desde hace mucho tiempo, aplaudió la innovadora visión de fraternidad y amistad social de Francisco, una visión que busca que todas las personas habiten una casa común. Boff dejó al descubierto su sentimiento de que la Iglesia Católica no puede permanecer rehén de la cultura occidental, que es una cultura regional, por grandes que sean los méritos que ha acumulado. Sostuvo, es necesario que se desoccidentalice, abriendo el proceso de globalización que favorece el encuentro de culturas y caminos espirituales. ¿Estás leyendo? ¿Estás escuchando? Globalización por todas partes. ¿Es esto lo que profesan las escrituras que supone defender el Vaticano? ¿Todas las religiones creen exactamente lo mismo? Años después de que se fundó una congregación cristiana en la ciudad griega de Corintios, famosa por la pluralidad cultural y religiosa, el apóstol Pablo les escribió: no lleguen a estar unidos con los incrédulos. Luego les explicó: ¿qué armonía puede haber entre Cristo y Belial? ¿O qué porción tiene una persona fiel con un incrédulo? Entonces les dio este consejo: sálganse de entre ellos y sepárense. 2 Corintios 6:14. O sea, ¿el Papa Francisco está contradiciendo sus propias creencias o está afirmando una vez más que Dios se equivocó? ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Es un vía crucis. It's the way of the cross. Pequeño vía crucis. Casualmente el venezolano Arturo Sosa Abascal, de 64 años, que ha dedicado parte de su carrera a sus estudios y a docencia en ciencias políticas, fue también elegido en el 2017 como el nuevo superior de la Congregación General de la Compañía de Jesús, es decir, los jesuitas. Un latinoamericano papa negro, al igual que el pontífice, también el primer no europeo en la historia de la Iglesia Católica y que marca el nuevo periodo de universalización iniciado por el argentino Francisco. Pero lo que muchos no saben es que el Papa Negro tiene un pasado rojo, quien además de ser un hombre de fe, es un brillante politólogo que llegó a ser investigado por su supuesto apoyo a los golpes de Estado encabezados por el difunto Hugo Chávez en 1992. Sabemos que nuestro comandante ascendió hasta esas alturas y está frente a Cristo. ¿Alguna cosa influyó para que se convoque a un papa suramericano? ¿Alguna mano nueva llegó? Y Cristo le dijo: bueno, llegó la hora de América del Sur. Sosa ha escrito sobre la mediación marxista de la fe cristiana, argumentando que la Iglesia debe comprender la existencia de cristianos que se llaman marxistas y se comprometen a la transformación de la sociedad capitalista en una sociedad social. Durante una reunión en la Casa de Gobierno, Morales obsequió al pontífice con un peculiar crucifijo tallado en madera sobre la hoz y el martillo, símbolo del comunismo. En 1989, además, firmó una carta alabando a Fidel Castro. Este, amigos, es el Papa Negro y es el gran amigo del actual Papa jesuita Francisco Bergoglio. En cualquier corredor del Vaticano de Francisco es probable que se encuentre con un comunista de facto. Francisco tiene un comunista que dirige su orden jesuita, un comunista dirigiendo su consejo de cardenales, el cardenal hondureño Óscar Rodríguez Madariaga,
una comunista que dirige la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, Margaret Archer, una socióloga británica que ha dicho que representa a la izquierda marxista, y comunistas como el repudiado teólogo de la liberación brasileña, Leonardo Boff, y la socialista canadiense Naomi Klein, redactando las encíclicas. El hecho de que el pontífice hiciera afirmaciones como la siguiente: ¿cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres?, le está echando aún más leña al fuego. Siguiendo con la idea de pobreza, ha expresado su deseo de una iglesia pobre y para los pobres. Come vorrei una chiesa povera e per i poveri. Cuesta creer que el Vaticano comulgase con las opiniones del Papa en cuanto a lograr una iglesia pobre, teniendo en cuenta la opulencia del pequeño y poderoso Estado, la influencia del IOR, la banca vaticana y los turbios asuntos relacionados con el dinero negro que han salido a la luz. Pero entonces, ¿cuál es el plan de Jorge Bergoglio? ¿Qué declara con esta encíclica? ¿Neomarxismo totalitario? ¿Fraternidad universal? ¿Globalización? ¿O quizás todo un poco, todo es lo mismo? Según las profecías del arzobispo San Malaquías de Armagh irlandés, el Papa Francisco sería el pontífice del fin del mundo. El santo irlandés predijo 113 papas a partir de su muerte, y el argentino Bergoglio es el último. Luego del cual vendría Pedro el Romano, con quien termina la saga pontificia y comienza el tiempo del final. Para más coincidencias, el propio Francisco dijo en su presentación ante la multitud en la Piazza San Pedro en su elección: me han ido a buscar hasta el fin del mundo. ¿Una sintonía con la profecía de San Malaquías o una ubicación de la situación del país? En Apocalipsis 17:1 nos dice: vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo y me dijo: ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Los capítulos 17 y 18 del Apocalipsis hacen sorprendentes profecías acerca de la gran ramera o la ramera de Babilonia, que surgirá en los últimos días desde la ciudad de las 7 colinas. Roma fue construida sobre 7 colinas. Es por esto que a lo largo de la historia Roma ha sido identificada como la ciudad de las 7 colinas mencionadas en el Apocalipsis. En base a esto, los protestantes han acusado durante siglos a la Iglesia Católica de ser la ramera de Babilonia. Sin embargo, lo que describe a la ramera de Babilonia es una contra-Iglesia Católica, que surgirá en los últimos días con el fin de engañar a los católicos, los verdaderos fieles, hollando la fe y cometiendo fornicación espiritual. En Apocalipsis 17:15 dice: y me dijo, las aguas que ves, sobre las cuales está sentada la ramera, son los pueblos, las muchedumbres, las naciones y las lenguas. Pueblos, naciones y lenguas son indicativos de la influencia global, algo que tiene influencia en todos los confines de la tierra. Inmediatamente se vienen a la mente Roma y la Iglesia Católica. La misión universal de la Iglesia Católica ha incorporado fieles de todos los pueblos, naciones y lenguas. Desde todos los ángulos, los líderes religiosos vienen llamando la atención sobre la insensibilización de la sociedad frente a la injusticia. Señalan que los pueblos tradicionalmente cristianos comienzan a elegir gobiernos que predican antivalores morales, éticos y que subvierten el orden natural, preparando el camino para el advenimiento del anticristo, que perseguirá a cristianos y mártires. En los libros y artículos que estos autores publican, coinciden en afirmar que ya se ha iniciado la cuenta regresiva para el apocalipsis y dan como señales la propagación de epidemias como el ébola o el coronavirus, que serían solo el comienzo, y a la vez hablan de la estandarización de la inmoralidad con la entronización como valores sociales en temas antinaturales que incluso se enseñan en las escuelas. Aunado todo esto al cuadro de eventos climáticos, telúricos, volcánicos que vienen sucediendo con frecuencia inédita. En las Escrituras, Satanás tienta a Cristo con el poder del mundo. Uniendo esto último a las previsiones de los rabinos y las profecías de las Escrituras, en este punto se encontraría la tensión actual para desatar los últimos tiempos. Francisco Bergoglio, el último, anunciando al Mesías, con lo cual se cumpliría la profecía final de la conversión de los judíos, la inversión de valores en el mundo y la entronización de la maldad en términos nunca antes vistos.
la degeneración del hombre y la mujer travestidos, o sea, renegando su género, el aborto, el hedonismo triunfante sobre cualquier espiritualidad, la corrupción total de la Iglesia Católica. ¿Todo esto quiere decir que el falso profeta ya está en la tierra y probablemente es Francisco? ¿O es que él está preparando el camino?